toda la información pertinente, y el tema será pues temas de blockchain, criptomonedas y demás, desde una perspectiva crítica y demás. Igualmente también estamos poniendo en funcionamiento un grupo de difusión en el cual trataremos las actividades que vayamos haciendo y demás invitaciones, y bueno, pues no requiere ningún tipo de implicación per se, sin más, porque fluye el flujo informativo y nada. Y bueno, pues ya de la charla que nos ocupa, la persona, el ponente en cuestión es Gaspar Manzanera, que es un militante de Valladolid y ha sido trabajador en el sector privado antes de estar ahora en la administración local de CNT Valladolid. Igualmente es colaborador del grupo de investigación reconocido de energía, economía y dinámica de sistemas de la UBA, también conocido como el GES, en el cual en 2020 publicó un proyecto llamado Análisis de las emisiones de efecto invernadero en la ciudad de Valladolid, en el que colaboró Gaspar, que un poco trata sobre el consumo de energía, las emisiones asociadas y cómo se vinculan con la actividad económica. Como parte también de sus labores académicas, ha dado charlas para ecologistas en acción estos años pasados, con temáticas desde sistema de movilidad en el territorio de Valladolid y sobre emisiones de gases de efecto invernadero locales. También ha publicado otro tipo de escritos y textos de diferentes índoles. Y bueno, nada más que comentar. Gracias por venir, Gaspar, y le doy la palabra al ponente. Nada, yo gracias a Alternativa Universitaria por montar un año más las jornadas estas y por la presentación. Yo la charla que vengo a dar no tiene un título intuitivo ni parece transparente en cuanto a contenido con la presentación que veis, pero esto es porque, como vamos a ver, es ir adentrándose en una maraña de conceptos que al final pueden arrojar algo de sentido, pero según te vas profundizando en ellos, no tanto. Por eso empiezo justificándome un poco de qué va esta ponencia. Como decía el compañero en la presentación, yo he intentado hacer otro tipo de trabajos académicos vinculados. Yo soy ingeniero industrial de la antigua Escuela Técnica Superior, no de esto que es ahora, y siempre que intentamos abordar cuestiones tipo el territorio y la movilidad y Valladolid, el sector local, movilidad y emisiones, el desarrollo económico y Valladolid, hay un campo de fuerza siempre que converge en puntos como muy claros que tienen que ver siempre con el coche. Aquí hay un atractor extraño en torno a un coche, así chiquitico. Siempre todos los temas parecen converger en torno al coche. Entonces, cuando desde Alternativa me propusieron dar una charla un poco tema libre, con una libertad de cátedra, digamos, radical, pues dije, bueno, voy a aprovechar un poco todos los materiales de esto, la caja de restos de trabajos que he ido haciendo, y voy a preparar un poco una ponencia con las razones por las que yo creo que todos estos campos de fuerza acaban convergiendo en el coche. El coche como objeto, como cosa, como máquina. En principio, claro, es evidente, esto es un par de gráficas. A la izquierda, el número de vehículos en el mundo, a la derecha, el número de vehículos, el número de personas por vehículo en el mundo también. Primero aclarar, está en escala logarítmica. O sea, el crecimiento del vehículo es exponencial, claro, aquí no lo parece porque es una escala logarítmica. Ahora mismo en el mundo, esta gráfica es corta en el año 2000, pero tenemos datos hasta 2020, hay en torno a 1.400 millones de vehículos. Eso supone que haya pues como 10 personas por vehículo en el mundo, o sea, cada coche, 10 personas alrededor. En Estados Unidos, que es donde más radical es el asunto, están en torno a 1,25 personas por automóvil, o sea, una persona y un cuarto. Esto nos da idea del éxito tremendo que ha tenido esta máquina en el mundo y nos explica pues, por qué parece que todo siempre tiende a hablar del automóvil, pues porque hay un montón de ellos. Habría razones para pensar en esto. Tú te vas a los manuales más habituales y te explican que el coche es hegemónico pues, por motivos, por ejemplo, económicos. Desde el punto de vista microeconómico, es un producto y los productos se compran pues, porque ofrecen una utilidad al consumidor. En particular, pues hay una oferta de vehículos y una demanda, pensemos que de movilidad, de desplazamiento, y como es un producto que está en el mercado, se oferta un precio y ese precio corresponde con la utilidad marginal del producto y se acaban consumiendo. Si hay tantos coches, será que hay mucha demanda de coches. Es una explicación. Otra explicación está en las teorías, digamos, de movilidad, en los modelos de movilidad. Yo como ingeniero industrial, esto es una de las cosas que estudiamos, más o menos, y lo que nos explican, hay un modelo más famoso, digamos, para estudiar la movilidad, que son 4 fases. Primero se estudian
los orígenes y los destinos de los viajes. Luego se estudia qué modos de transporte hay, que sería esta figura, que una persona elige entre transporte privado o el público, o otros modos. Dentro del transporte privado tienes que elegir si vas en moto o en coche, dentro del transporte público en taxi o remis, autobús diferencial, bueno, la oferta que haya. Una vez tienes elegido el modo de transporte, eliges la ruta, una vez eliges la ruta, bueno, pues hay una serie de pasos que condicionan el transporte. Dentro de la elección de modo, centrándonos en esta etapa, lo que nos dice la teoría, que bebe mucho de lo anterior, la microeconomía, es que hay una utilidad diferencial entre los distintos modos y que una persona elige el automóvil pues porque es más económico, se tarda menos tiempo, ofrece comodidades, o sea, hay una serie de factores que te permiten modelar el modo de transporte que puedes elegir y entre esos modos pues dices, bueno, 90% de las personas van en coche. Otras explicaciones. El coche es un prodigio técnico, o sea, desde el punto de vista tecnológico, la relación masa-potencia de un coche supera a la de una persona en bicicleta, que eso es una bestialidad de masa-potencia, lo supera, vamos, casi por 6 veces. Por ejemplo, de un Golf, un Prius en eléctrico es el doble, que ya es una bestialidad. Y por supuesto, bueno, o sea, lo que es el desarrollo de motores, lo que es la aerodinámica de los vehículos, lo que es la ergonomía de los coches, o sea, un coche es cómodo, o sea, tú vas sentado, vas a gusto, puedes ir a muchísima velocidad sin notar una sola vibración, sin notar un solo ruido, sin que te dé el viento, sin que te llueva. En ese sentido, el coche es una máquina deliciosa, o sea, es una delicia tecnológica, como pongo ahí. Y esto es innegable. Podría ser una explicación. La gente compra coches porque le gusta la tecnología. Bueno, pues es una explicación que además hay quien consume con fruición. Pero esto no explica por qué hay una serie de cuestiones incidentales con el coche que resultan también indudables, aparecen en la prensa, en el discurso público. Por supuesto, hay toneladas de literatura científica y no científica relacionada con esto. Y yo he hecho aquí una pequeña lista, pero seguro que se os ocurre más. De la accidentalidad, gente que se muere porque le atropella un coche, gente que se muere dentro de un coche porque se choca con él, costes externos que no están incluidos en lo que uno paga con el coche, porque resulta que, bueno, pues tenemos más tráfico de la cuenta y hay que arreglar los baches. Esos son costes que pagamos vía impuestos. Y esto en un pueblo, por ejemplo, se nota mucho, en la ciudad igual se nota menos, pero son costes que no paga el que va en el coche directamente. La contaminación, la congestión, tengo ahí una viñeta de Andy Singer, que ya nos da pistas de que gran parte de estos peros vienen porque hay un uso masivo del coche. Como digo, claro, estamos viendo unas gráficas con 14 millones de vehículos, un montón de vehículos por persona, todos aglomerados, y eso hace que, claro, esto se multiplique. O sea, consumo de energías fósiles, consumo de materias primas no reciclables, un montón, y es un problema cuando es muchos. Cuando hay un solo coche en el planeta, pues parece que no hay ningún problema. Y esto ya nos tiene que poner en la pista. Hay que hacer un stop. O sea, esta ponencia no va a ir de es que muere mucha gente en coche, y muere mucha gente porque hay contaminación por los vehículos, tal. Esta ponencia sigue la pista de esto, porque hay un uso masivo del coche. ¿Y por qué las explicaciones anteriores no explican por qué hay un uso masivo del coche? Porque si todo el mundo, digamos, cojamos la teoría microeconómica, todo el mundo opta por el vehículo, pero se encuentra con externalidades que desincentivan la inversión, pues la gente dejaría de invertir en un momento dado cuando se encuentra con un atasco, y sin embargo la inversión no para. O sea, hay algo ahí. La pista lo que nos dice es que el vehículo provoca dependencia. O sea, el coche, como máquina, provoca dependencia. Vamos a seguir la pista de los porqués de esto. O sea, ¿por qué una máquina, un coche, una cosa, provoca dependencia en torno a sí misma? Esto parece que no es intuitivo, pero como digo, vamos a ir viendo que sí que hay factores que refuerzan que eso no termine, no acabe. O sea, se sustituyen las máquinas, se hagan políticas de todos los tipos, pero ese tipo de viñetas es asomarse a la ventana, que se ve. Sin salir del mundillo académico, en la literatura académica hay trabajos sobre esto. Yo me he concentrado mucho en en inglés, casi todo en lo académico, de 4 autores muy relacionados con la sostenibilidad, urbanismo, transporte, movilidad, la economía política de la dependencia del coche, un enfoque desde los sistemas de provisión. El paper sigue una estructura que aquí vamos a adaptar y ahora según avanzamos vamos a ir viéndolo, pero por adelantar voy a hacer un poquito de sobre todo cuál es el enfoque del paper. Esto de los sistemas de provisión es una teoría de Ben Fine, que es un marxista británico, que lo que permite es, bueno, esto de los sistemas de provisión, hago paréntesis, nota a pie de página, que es esta parte, es una teoría que realmente lo he llamado sistemas de provisión, pero en castellano no he encontrado trabajos que se refieran a ellos. O sea, ha tenido muy poca profusión a nivel internacional, o por lo menos en el mundo, en la iberosfera, que dicen algunos.
y viene a ser una teoría de la conducta consumidora. O sea, en los años 90 se empiezan a preguntar pues, por qué los consumidores se portan así, y hay algunos economistas alternativos o heterodoxos, por decirlos o clasificarles de alguna manera, que lo que buscan es sacar la mirada desde las cuestiones psicológicas y por qué la utilidad o por qué tenemos impulsos consumidores, etc., y abrir la mirada a, no, es que estructuralmente los consumidores consumen lo que hay en el mercado porque el sistema de producción lo produce. Digamos que hacer un enfoque más completo de por qué los consumidores se proveen de lo que se proveen. Ese es un poco el punto de partida, lo que busca Ben Fine. Yo tampoco controlo mucho de su armatoste teórico, pero desde luego en este paper se recoge bien el planteamiento y permite llegar a lo que vamos a seguir ahora en el resto de la ponencia, que es intentar explicar la dependencia estructural del coche en base a los elementos que hacen que haya ese consumo del vehículo privado. Esto es una figura que los propios autores sacaron de manera apócrifa, luego por Twitter, intentando resumir su propio trabajo, porque esto no te lo publica nadie. Pero es bastante claro. O sea, ellos dijeron, vamos a ver, hay 5 factores que provocan dependencia del coche. Claro, entender la dependencia del coche saliéndote de estas teorías microeconómicas y tal, te obliga a coger un enfoque que es el que decíamos. Y una vez que lo tienes el enfoque, dices, bueno, 5 motivos. Compite con el transporte público. Hay provisión. Esto se relaciona con que haya una cultura del coche, con que haya cambios en el uso de suelo, con que haya parkings y carreteras, y sobre todo con el número 5, que es la industria del automóvil, que iremos viendo cómo se relacionan entre ellos. Entonces, tenemos ya 5 factores que nos hablan de por qué hay dependencia del coche. Que, como he dicho, es un poco el objetivo final hacia el que nos orientamos. O sea, buscar por qué el automóvil es dominante. O sea, y por qué no se puede salir de él. Ya digo, esto es un paper, además es bastante citado. O sea, esto es de 2020, no es de hace 30 o 40 años. Empezamos con los motivos que nos dan. Ya digo, o sea, vamos a seguir este orden numérico, no el orden, digamos, ni hojas del reloj, ni contra. Compite con el transporte público, hay infraestructuras del coche, carreteras de aparcamientos, cambios en los usos de suelo, hay una cultura del coche y hay una industria del automóvil. Sobre la competición con el transporte público, aquí opera la teoría microeconómica, la manera bastante clara, y la cuestión está de los modelos de ingeniería de movilidad. Cuando tú tienes una oferta de coches, cuando tú tienes una oferta de transporte público, si crece la oferta de coches y baja el precio, aumenta al final la cantidad que se consume de coche, disminuye la cantidad que se consume de transporte público y además aumenta su precio. Pues porque hay mercado y el mercado opera en este tipo de situaciones. Además hay que tener en cuenta pues, que el vehículo sigue, tal y como lo tenemos habitualmente, sigue una lógica, digamos, privada. Uno se lo compra y lo tiene que amortizar, mientras que el transporte público lo pagas cuando lo usas. Y que lo tiene que amortizar es una empresa privada, a la que esto le importa mucho. Entonces, ya estamos haciendo encima competir lógicas que tienen esto de fondo sin que sea tan explícito. Vamos a empezar a ver ejemplos locales, porque en la presentación ponía algo de Valladolid y hasta ahora no he hecho nada. Esto es la gráfica de Obasa que nos ofrece Cepritero, que es el señor gerente de la empresa pública. Es súper confusa, pero yo lo interpreto un poco, lo intento. Lo que viene a decir esta gráfica es año a año, estos son los meses, y esto es el número de viajes que hace la gente de Valladolid en Obasa. ¿Cada color es un año? Cada color es un año, ahí está. ¿Cuál es el problema? Que no se ve nada. O sea, aquí tienes 50 millones de colores y no se ve nada. Pero lo que dice la gráfica, yo os lo interpreto, lo podéis comprobar, es van creciendo desde los años 79-80, alcanza su pico en torno a los años 2000. De hecho, la curva esta más alta es 2003, o sea, este pico de marzo es de 2003, este color carne es 2004, veremos ahora por qué, y luego vuelve a bajar ligeramente, hasta pegar un bajonazo que coincide con el mes de marzo y abril, os podéis imaginar de qué año, brutal. Y luego esta línea amarilla, que también es un año en el que había pocas cosas, y esta línea roja es este año, se acaba en septiembre. Entonces estamos recuperando los niveles de transporte público del año 92. Nos hagamos la idea. Ha subido y ha bajado, digamos. ¿Qué ha pasado mientras tanto? ¿Qué ha pasado en Valladolid mientras esta demanda de transporte público subía y bajaba? Por un lado ha bajado la población. Esta es la curva de población del municipio de Valladolid, solo del municipio. El municipio pasó de
20.000 habitantes en los años 90 a una caída a partir de 2009 hasta los 297.000. Es una caída de casi 20.000 habitantes en 20 años. Claro, menos habitantes, menos consumo de transporte público, hasta ahí parece lógico. Pero también ha subido la tasa de motorización. ¿Esto qué es? El número de turismos más motocicletas, digamos automóviles, por cada 1.000 habitantes. Nos acordamos antes, decíamos que en el mundo había como 10 personas por coche, en Estados Unidos 1,25 por cada coche. Bueno, pues este es el número al revés, ¿cuántos coches por habitantes? Hola. Lo que vemos, y es lo importante, es que hay cada vez más coches por habitante. ¿Esto qué implica? Pues que hay, vamos, parece de lógica, porque es, también lo adelanto, es bastante difícil medir los viajes, los consumos que se hacen en vehículo privado, es bastante difícil medir las distancias que se consumen en vehículo privado, porque Google sí que tiene un GPS en cada uno de nuestros móviles, pero desde hace no tantos años, y ahí se están empezando a sacar estadísticas un poco más fiables, pero hasta ahora todo se ha hecho a través de encuestas. Cuando veis datos de no sé cuánto por ciento de los viajes se hacen en coches, son encuestas, y eso tiene la fiabilidad que tiene. Se coge una muestra, hay que extrapolarla, hay que suponer. Entonces, a mí me gustan más estos datos, porque al final esto te dice cuánto parque de vehículo hay, y eso te da una pista muy clara y muy contable, porque estos son impuestos que cobra el ayuntamiento, son impuestos que cobra la DGT, y esto es blanco o negro. Esta gráfica, bueno, es Íñigo Capellán, que es un compañero del HITS, del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, y me gusta porque subraya dos cosas. Primero, que efectivamente la tasa aumenta, pero aquí veis tres líneas, y pone MIG, Valladolid y MIG sin Valladolid. La MIG es la Mancomunidad de Interés General, es una herramienta administrativa que existe que unifica Valladolid con los 25 municipios de su alfoz, Arroyo, Laguna, Santovenia, Zaratán, etc, etc, etc. ¿Qué implica esta gráfica? Si la línea naranja es el conjunto y la línea gris es Valladolid capital, la línea azul son los municipios de la periferia. Como vemos, si en Valladolid hay en torno a 500, en el año 2020, en torno a 500 coches por cada 1.000 personas, o sea, 2 personas, un coche, en la zona de la periferia de Valladolid, Arroyo, Zaratán, Santovenia, tal, estamos en torno a casi a 700, o sea, bastantes más coches por persona. Y si retrocedemos un poco, nos acordábamos de cuánto decíamos que había a nivel planeta, había 10 personas por coche, en Valladolid decimos 2 personas por coche, o sea, aquí tenemos una media bastante elevada. En la periferia de Valladolid, se hizo la cuenta el otro día, eran 1,42 personas por coche, bastante más cerca de Estados Unidos que de Francia, por ejemplo. Claro, esto agua se le hace un roto, o sea, y estamos en lo que decía. Si tenemos que hacer competir el coche con el transporte privado, o sea, con el transporte público, pues el transporte público pues se ve resentido, porque una persona viaja en coche o viaja en transporte privado. Hasta aquí, bueno, pues no hemos dicho nada al turista. O sea, esta primera explicación de que el coche compite con el transporte público parece que tiene su explicación. ¿Cuál es el reverso de esto? Menos transporte público, más obligatoriedad de viajar en coche. Y eso es lo que pasa en todo este territorio del entorno Valladolid. Bueno, esta era la primera pata de esas 5 patas que forzaban la dependencia del vehículo privado. Una segunda pata, las infraestructuras propias. En esa figura inicial veíamos coches, parkings y carreteras. División aérea de Valladolid, aquí se ven bastantes cosas. Aquí se ve el aparcamiento de Río Shopping, que es bastante grande, bastante visible desde el espacio, como la muralla china. Se ven bastantes carreteras, la VA30, se ve la 62, es decir, son infraestructuras muy visibles. Si vives algo de ellas, por supuesto que las ves, pero quiero decir, una visión aérea te permite decir, aquí hay un montón de infraestructuras dedicadas al transporte viario. Esto, cuando lo echas en cuentas, te sale que hay en España 7.700 kilómetros cuadrados destinados a infraestructuras viarias, mientras que para el resto de modos, puertos, aeropuertos, vías de tren, etc., hay 500 metros cuadrados. Esto es de las cuentas ecológicas de transporte en España, de Ecologistas en Acción, y estos son datos de 2012. Esto ha crecido, digamos. El número también, estos 7.700 kilómetros cuadrados son el 1,5% de la superficie del Estado, para que nos hagamos una idea. Imaginaos, pues, coger el 1% y dices, es poco. Bueno, es poco. Si pensamos que todos son hilillos, pues nos parece que no hace nada hasta que los sumas todos. Y esta disponibilidad de infraestructuras, esto sí que es bastante determinante. Vais a ver que esto empieza a complicar la cosa. O sea, no es solo una competición entre, bueno, la utilidad de una cosa a la otra, al final me voy en coche. Esto tiene ciertas inercias.
Porque provoca cambios en los usos del suelo. Esta figura es bastante clave, esta figura sí que es bastante más académica, viene de una revisión de literatura, impactos a largo plazo de las infraestructuras de transporte y los cambios de uso del suelo. La intento explicar, pero ya digo que esto vamos a detenernos un poquito más, porque esto es un objeto bastante complejo dentro de la literatura de la movilidad, del urbanismo, de la sostenibilidad. Esto es una cuestión bastante estudiada y un pelín compleja y contraintuitiva, pero viene a decir así. Tenemos usos de suelo, partamos de la parte de abajo. Los usos de suelo es la distribución, por ejemplo, aquí hay un centro comercial, aquí hay un barrio residencial, aquí hay un estadio, aquí hay un casco histórico, tal. Esos son los usos de suelo. Y eso parece inamovible, no es inamovible. Porque los usos de suelo influyen en una serie de cosas, como pues hay un área y se van metiendo más locales de una cosa o de la otra, hay políticas que te dicen aquí locales sí, locales no, hay disponibilidad de suelo y eso implica pues, una serie de demandas, digamos, de mercado, de que sube el precio, baja la disponibilidad, etc. Y eso provoca inmediatamente, o sea, esto es rápido, lento, inmediato, tened en cuenta que puede ser un poco relativo. Los usos de suelo implica que hay una localización de actividades. Vuelvo un poquito a esto anterior. Aquí hay un polígono entero de actividades industriales, porque se puso un uso de suelo que atraía actividades industriales con una serie de infraestructuras como la UVA20, que estaba en su día cuando este polígono se desarrolló, que dijo actividades industriales aquí. Aquí se puso un barrio residencial más o menos a la vez, y aquí entró un montón de gente que además tenía una infraestructura, una autovía 62 estupenda al lado. Usos de suelo condicionan actividades, parece más o menos intuitivo. Las actividades, y esto es más lento, condicionan el despliegue de redes de transporte. Cuando Valladolid vaya a hacer una ronda exterior, pues la hace por donde tiene un polígono industrial que necesita sacar actividad. Donde tiene una fábrica aquí con 4.000 tíos y no sé cuántos coches que tiene que sacar adelante. Quiero decir, esta infraestructura podía haber ido más aquí, más allí, pero si fue por ahí, no solo por la orografía y porque hacía menos curvas, sino porque hay unas actividades que lo demandan. Vale, esto parece también más o menos intuitivo. Claro, no es rápido. Yo pongo mi local aquí y quiero que venga la autovía, no viene de un día para otro. O sea, eso es que me gustaría, pero no funciona así. Claro, las redes de transporte también dependen. Inversiones, dependen de las políticas, dependen de qué tipo de tecnologías, técnicas, bueno, dependen también de otros factores. Pero las actividades influyen bastante en dónde van las redes de transporte. Y las redes de transporte modifican de inmediato un parámetro un tanto subjetivo que es la accesibilidad del territorio. En temática movilidad, territorio, etc., hay que distinguir entre, digamos, la movilidad, que es el atributo de las personas, y la accesibilidad, que es el atributo de los lugares. Un lugar es accesible o inaccesible, una persona consume o no consume un determinado nivel de movilidad con unas características. Por supuesto, la accesibilidad también es discutible en cuanto a qué características. Puede ser accesible solo en vehículo privado, en un transporte público, etc., pero bueno. Lo que viene a representar esto de la accesibilidad es que también es un parámetro difícil de medir, pero da cuenta de hacia dónde van a ir los usos de suelo. O sea, un territorio accesible, un arroyo de la Encomienda que de repente se vuelve muy accesible porque tiene una autovía muy grande, porque le llega la ronda, se convierte en un territorio muy accesible y sus usos de suelo empiezan a hacer así, a crecer edificios, a crecer centros comerciales. Es decir, hay un punto que dices, no, es que el suelo se vende a tanto y hay un factor ahí que es la especulación y el político. Tiene su importancia, pero sin accesibilidad, ni importancia ninguna. Vuelvo al plano una y otra vez, pero vamos, aquí en el cerro no se hace nada. Está ahí arriba, está de más a desmano, no sé qué, y aparte de que sea un rústico protegido, no sé qué normativa, es que aquí le pilla mano eso. Bueno, ¿qué decir? Esta figura, ya digo, tiene su respaldo académico, tiene su respaldo en literatura, y viene a indicar que aquí hay una serie de relaciones que hay que tener en cuenta. Y que tiene mucho que ver con redes de infraestructura y por lo tanto con las maquinitas que van sobre ellas, que son los coches. Hay algo en esto, además, porque aquí estamos diciendo, bueno, pues hay relaciones, pero es que hay relaciones muy vivas. Hay una recurrente foto en Twitter, si lo que nos dure Twitter, que es esta foto de Los Ángeles, creo que es, no sé si son 7, 8, 10 o 12 carriles por cada lado, atascados completamente. Y bueno, pues también el tweet este lo vais a encontrar en varios idiomas, porque es muy recurrente, aparece cada varios meses, la lógica esta de las infraestructuras de carreteras de ponemos un carril más y los atascos se van. Y vuelve a haber atascos. Ponemos un carril más y los atascos, un carril más y seguirán los atascos el año que viene. Y hay atascos, hay atascos, hay atascos. Y esto responde a una teoría que es la de la demanda inducida, que tiene que ver con la paradoja de Jevons, de económica, que es
tú aumentas la eficiencia, la paradoja de Helmholtz es tú aumentas la eficiencia de un proceso y en vez de reducir el consumo de recursos, lo que haces es aumentar el proceso en sí y por lo tanto el consumo de recursos totales. Disminuyes el consumo de recursos por unidad, pero aumentas el consumo de recursos en total que se consume. Pasa esto en movilidad. Aumentas la fluidez del tráfico de una zona y lo que haces es aumentar el volumen del tráfico que entra a la zona, no disminuir la congestión. Bueno, hay un personaje público que, hablando del Hyperloop, pues él dice en la encuesta, esto lo hace habitualmente, esto es de 2019, o sea, no es de ayer, del 28 de diciembre de 2019. Construir infraestructuras súper seguras a prueba de terremotos bajo el suelo para resolver el tráfico. La gente votó que sí. Y alguien inocente de él le pone, no sé si conoces esto de la demanda inducida, si tú aumentas la infraestructura, al final el tráfico sigue yendo y lo que haces es que haya más tráfico. Es la teoría más absurda que me he encontrado, correlación no implica causalidad, si hay más transporte público va a haber menos tal, bueno. Me quedo con esto de que correlación no es causalidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente para la demanda inducida lo que existe son causalidades. O sea, hay menos estudios de correlaciones, pues porque es una... bueno, pues ¿cómo decirlo? Es un objeto de estudio en el que confluyen muchos factores y te cambia el uso del suelo y te cambian las condiciones de inicio, entonces hacer ahí estudios pues es más complicado, pero sin embargo las causalidades están bastante más claras. Y ya digo que había estudios académicos y revisiones que lo van apuntando, pero yo me quedo con esto, que es de un libro del año 96, hacia la reconversión ecológica del transporte en España, y que, vamos, yo porque hice el proyecto de fin de carrera un poco basándome en esto, y que nos saca 7 retroalimentaciones, 7 relaciones reiterativas que explican causalidades por las cuales, si tú tienes infraestructura viaria que aumenta los desplazamientos en automóviles y aumenta la congestión, aumentas la infraestructura viaria y aumenta los desplazamientos en automóviles. O sea, no es esto es la demanda inducida, este círculo. Pero es que hay muchos más. Si aumentan los desplazamientos en automóvil, al final eso aumenta el mercado del automóvil, hay más automóviles que implican que hay un mayor consumo de desplazamientos en automóvil. Como tengo coche me puedo ir más lejos, hay más dispersión de actividades, hay más problemas para el transporte público, que puede cubrir menos área, porque el transporte público funciona bien entre polos concentrados, y además hay problemas pues, para ir andando o ir en bici, por el mismo motivo, o más todavía. Cuando hay problemas para el transporte público, para los otros modos, digamos, hay que ir en coche, porque no te queda otra. Y cuando además las actividades están dispersas porque me tengo que ir a Zaratán, pues tienes que ir en coche. Y eso aumenta la congestión, y la solución a la congestión es aumentar las infraestructuras. Quiere decir, lo que decía el caballero propietario de Twitter de ahora, que la demanda inducida no tiene causalidades porque no hay una relación entre una cosa y la otra. En principio sí la hay. En principio sí la hay. O sea, sí que hay en la teoría razones que explican esa correlación que vemos en la práctica de que cada vez que aumentas la capacidad del viario, aumenta el consumo de viario. Lo que pasa es que esto lo que nos da a entender es que las infraestructuras del transporte se multiplican como un virus autorreplicable y que por lo tanto podrían en un momento dado colapsar el sistema. Y aquí tengo una referencia a ese respecto, ya no sé hasta qué punto Matrix Revolution es conocida hoy en día, pero vamos, a mí la idea de los virus y su capacidad de desestabilizar un sistema me quedó bastante clara. Lo que pasa es que las infraestructuras de transporte no se hacen solas. Las infraestructuras de transporte tienen que haber un director de planeamiento que diga, las ponemos. Y aquí saco un cuadro porque me parece muy representativo y además es bastante, digamos, claro de cómo esto está sacado, paréntesis, no tan pie de página, esto está sacado del paper inicial de Julian y estos que citaba al principio. Este cuadro lo que hace es una lista de argumentos en favor del aumento de las infraestructuras, desde distintas posiciones políticas. Y nos saca, en realidad, 6 posiciones políticas. En favor del crecimiento económico, seas neoliberal o keynesiano, el crecimiento económico, tú pones una autovía pues porque eso permite aumentar la competitividad o porque eso permite estimular el crecimiento económico y hacer que gire el flujo de rentas. Y, bueno, pues si te viene bien en periodos de crecimiento o te viene bien en periodos de crisis. Una autovía siempre viene bien desde el punto de vista de las escuelas económicas. Desde el punto de vista, digamos, de la derecha política, que pones una autovía y te aumenta el consumo y eso pues es bueno para los mercados. Desde el punto de vista de la izquierda política, pues porque eso aumenta las posibilidades de desarrollo regional. Pones una autovía a Soria y Soria florece, pones una autovía a Teruel y Teruel florece, etc.
y por supuesto también eso permite la inclusión social, o sea, entra en el espacio político de las izquierdas. Lo mismo desde el punto de vista ya más técnico, que este era el discurso del que hablábamos antes, este que nos señala aquí. Pones una autovía para resolver los problemas de congestión. Pues porque tenemos un problema de congestión y hay que resolverlo con más autovía. Esto es lo que decíamos antes. Y el último discurso, que digamos es el técnico, es el de los ingenieros civiles, es que según mi modelo, en la hora 30 de 2025 esta autovía va a tener 2 horas de atasco. Necesito un carril más. Y esto, o sea, el proyecto se hace con este quinto razonamiento, que es el razonamiento técnico, digamos, que es el razonamiento técnico puro de por qué justificas un carril más. Lo importante de esto es que, bueno, decimos, sí, hay correlaciones y las correlaciones hacen que haya un aumento de las infraestructuras del coche. Hola, buenos días. Pero no, eso no hay una mano visible, digamos, hay que hacer un presupuesto, hay que aprobarlo y hay que hacer una infraestructura. Pero esa infraestructura se hace por unos motivos que todos tienen relación sistémica entre sí. Volvamos un poco al caso local con esto de las infraestructuras, porque quería poner un par de ejemplos de qué tipo de infraestructuras tenemos ahora mismo cerca. No me detengo en cada detalle, pero bueno, estaba diciendo antes, esta línea azul es la 62, la autovía de Castilla. Esta línea azul es la VA30, la ronda exterior, y ahora mismo hay bastante inversión, tanto para desdoblar esta autovía y que tenga 3 carriles por sentido, esto está aprobado, está en trámite y va desde Dueñas hasta Tordesillas, 3 carriles, y esta otra autovía, la VA30, que ahora mismo termina aquí en realidad, tiene aprobados con 53 millones de euros su conexión con la autovía que va a León. O sea, hay inversión en infraestructuras, hay inversión aprobada. Ya digo, o sea, aquí el motivo de ampliar la 62, pues cumple, hacemos la quiniela y todo el mundo te va a decir alguno de estos, y en el proyecto está este quinto de que hay una posible situación de congestión en un momento dado. En paralelo en Valladolid, y esto es muy relevante, sobre todo en paralelo con esta eventual congestión de la A62, tenemos un corredor ferroviario que va en la misma dirección, que nos conecta Palencia con Medina del Campo, que es el tramo que en principio se quiere descongestionar de la 62. Aquí durante muchos años se ha estimado que no era necesario hacer un refuerzo del transporte público que va por esa vía, porque no hay tanta demanda entre Palencia y Valladolid, ni entre Valladolid y Medina del Campo, de desplazamientos. Esto es lo que yo venía comentando para hacer la contraposición, pero es cierto que en los últimos presupuestos generales del Estado se ha aprobado que haya línea de cercanías Palencia-Medina del Campo, vamos, que empiecen los estudios para ver e implementar una línea en este sentido. Quiero decir, o sea, esto por supuesto no se cuestiona, esto después de movilizaciones y jornadas, el Ayuntamiento y la Junta, menos y tal, pues parece que se ha aceptado. También señalo aquí una línea en desuso, que es la de Ariza, que comunica con un atractor de movilidad mayúsculo como es Renault y con otro que estaría aquí abajo, que es Laguna de Duero, que se da por sentado que está medio desmantelada y se da por sentado que se va a desmantelar. Sin embargo, aquí hay una serie de problemas de circulación, esto es la rotonda de San Agustín, se va a hacer un túnel para facilitar el transporte viario de la gente que viene por Laguna. Lo pongo en contraposición porque es un ejemplo bien local de cómo pues, las infraestructuras del coche pues, son cuestionables, o sea, este tramo nadie lo ha cuestionado, o sea, es una cosa que está aprobada y se va a hacer. Y sin embargo la vía de Ariza, que ya digo, es poner un funcionamiento, una propiedad que ya es del gestor de infraestructuras ferroviarias, no se ve ni práctico, ni viable, ni de este siglo. Bueno, como vemos, estábamos en el punto de que hay infraestructuras del coche, parece que benefician que haya cada vez más coches. Pero también hay patrones culturales. Esto, decíamos, esto todo viene, esta estructura de 5 factores que alimentan la dependencia del coche. ¿Qué puede ser esto de patrones culturales? Bueno, pues patrones culturales entendemos, pues en la cultura popular el coche es un elemento de uso común. Yo tengo un compañero de piso que le flipa esta camisa, o sea, la ve, hace brum y hay que ponérsela, si no se enfada. Le mola esto, y la cosa es que esto me molaba a mí hace 31 años. O sea, quiero decir, no es que sea una generación ahora que tal, no, esto yo ya lo tenía. El coche es un objeto que, si hablamos de publicidad del coche, es un mundo. El marketing sobre coches está bastante estudiado y criticado y se pueden hacer un montón de tesis sobre ello, sobre cómo siempre aparece el coche en solitario, como un magnífico objeto que, ya digo, apela a su delicia técnica y a esa capacidad de deslumbrarnos técnicamente, aparte de insertar otros valores que también podemos empezar a intuir por aquí. Y esto se traslada a otros campos de la cultura, como el cine o la
música, por muy popular que sea. Estos son actos wow y cool, y esta es la de las motomamis, y es una interpelación a esta cultura del automóvil bastante poco discutible. Y esto, hagamos un paso atrás, hablamos un poquito más en términos más, digamos, técnicos de qué va esto de la cultura del coche. El coche hace de soporte material de subjetividades. Esto, así dicho, suena poco en una escuela de ingeniería, pero bueno, en la de filosofía y letras igual se oye más. Las subjetividades, digamos, dominantes al final pues tienen sus concreciones en una serie de prácticas sociales, nacen de ellas, o sea, no son departamentos estancos, y en concreto yo aquí señalo, un poco fundado también, como digo, en la literatura, 3 planos en los que el coche hace de soporte. El primero es el plano de los valores. O sea, aquí he señalado una serie de valores que podemos relacionar con el coche, que bueno, hay bastante literatura que relaciona, tampoco esto me lo saco yo todo de la manga. El individualismo, la competitividad, el mito del progreso, siempre hay un coche mejor, la separación hombre-naturaleza, porque yo voy aquí y no me mojo, no tal, y yo puedo ir en mi burbuja. Una cierta jerarquía social, pues porque yo voy en este coche y ese va en ese, y eso me separa de su situación. Por supuesto, apelamos a la virilidad, que esto cuando vemos marketing de vehículos, pues lo hemos visto toda la historia y lo vemos hoy. Y también hay un cierto valor de realización personal a través del objeto. Y bueno, me he conseguido comprar este coche. Aquí vemos, bueno, pues que hace de soporte de subjetividades, sí, pero el coche en sí mismo tampoco es que sea, no te dice tienes que ser individualista el coche, no se lo dice a nadie. Lo que pasa es que, bueno, se asocia por dinámicas culturales. En otro plano, el coche es el soporte de determinados modos de vida. Y un modo de vida sí que en cualquier definición de cultura nos lo vamos a encontrar. El coche te permite tener unas rutinas u otras, tener una relación con la espacialidad u otra, tener, por supuesto, una conducta hacia tus semejantes u otra, pues porque no puedes ir a tener la misma relación social hoy en día, tengas o no tengas coche. Y eso es un condicionante para unos modos de cultura muy, muy fuerte. Y el último plano en el que creo que afecta es el del fetichismo. En el sentido de que el coche es un objeto, digamos, que borra sus huellas, que se ve como un fin en sí mismo, como un fin autocontenido, o sea, parece que el coche es una unidad, y por eso he hecho toda esta ponencia, ves que hablo del coche, el coche, como si fuese una entidad en sí mismo, que no se relaciona con nada. Vamos, la propia idea de automóvil, si pensamos esto, lo saco de un libro de los amigos de Luz, que evidentemente pues son muy poco favorables al coche, pero que tiene una reflexión de fondo que creo que es valiosa, que es la idea de que ¿cómo va a ser el automóvil una máquina que necesita millones en euros de infraestructura, que necesita que yo me saque un carnet para poder manejarlo, que necesita una institucionalidad con un código de circulación, una dirección general de tráfico, guardias civiles, hospitales? Eso no es automóvil. Automóvil soy yo que tengo piernas y me muevo. O sea, esa inversión que se da en torno al automóvil, que da la impresión de que funciona solo, o sea, que tiene voluntad propia, que se expande por el mundo, que es capaz de gobernar al que lo utiliza y que es capaz de hacer que te hipoteques y que trabajes para pagar las letras del coche, que nos recuerda también a otras figuras de la ficción. O sea, el coche al final, esta idea del fetichismo del coche, vamos, rescato esto porque me parece que es bastante visual de lo que quiero decir. Estos patrones culturales de los que estoy hablando, ¿nos obligan a comprar coches? Necesariamente no. Sí que es cierto que si todo el mundo en tu barrio tiene un modo de vida, que va en coche a trabajar y tal y cual, pues si tú eres el único que va en bici, eres el raro. Sí que es cierto que si todo el mundo entiende que tú, ¿por qué te mojas yendo a trabajar? Pues digas, pues sí, pues es verdad, no soy un gato callejero, pues voy en coche y no me mojo. A ver, hay un cierto empuje desde los valores culturales a consumir coches. Pero bueno, sí que es cierto que a nadie se lo obliga, porque hay individualismo a que te compres el coche. Por eso, las explicaciones que hemos visto hasta ahora no parecen satisfactorias para decir el coche es absolutamente dominante. O sea, no parecen satisfactorias, porque tú puedes decir, bueno, hay razones microeconómicas, de competición del transporte público, geográficas, porque hay dispersión de actividades, culturales, pero si efectivamente el coche supone ese problema que en teoría está provocando, no podría haber sido tan hegemónico a nivel global. De hecho, no estamos hablando nada ni de consumo de energía, ni de materias primas, o sea, parece que esto es completamente ajeno, y si hubiera un problema de consumo de energía, como al principio lo hay ahora, que son muchos los precios, la gente dejaría de usar el coche, y no pasa. Tampoco explicamos pues, por qué eso, si hay políticas de movilidad activas, de no, que se deje usar el coche y vamos a poner una zona centro de no usar el coche. Lo que hay resistencias en políticas, pues porque ¿qué inercias hay ahí que hacen que el coche se mantenga utilizando? Y aquí viene, digamos, el objeto que no se suele analizar desde la
literatura de movilidad, desde la literatura de sostenibilidad, desde todas las literaturas que abordan esta cuestión del coche, y que es fue una originalidad de este paper del que os hablaba antes, que es que hay que hablar de la industria del coche, de incluir la producción en este análisis. ¿Por qué? Pues porque la industria del automóvil, aquí tenemos una caracterización que hacen en ese mismo paper, ya veis que lo uso un poco de soporte de toda la ponencia, una caracterización de sus principales características clave y sus implicaciones para esa dependencia del automóvil que tenemos. Cuestiones. Lo primero es que tiene una grandísima escala y eso tiene unas implicaciones económicas de primer orden. Un montón de empleos, un montón de actividad económica, un montón de industrias auxiliares, etc. Eso hace que tenga influencia política. Vamos a entrar en ello. Luego tiene una dinámica interna, también vamos a ver en detalle, que hace que tenga enormes economías de escala. Cuanto más la economía de escala es que, digamos, que aumentes la producción, te disminuye los costes unitarios. Entonces tú haces un coche más y te disminuye el coste unitario. A otro coche te disminuye el coste unitario. Y eso, claro, ¿qué te interesa? Hacer más coches, porque los vas a hacer más baratos por unidad. Pero claro, eso te lleva a que haya una sobrecapacidad, una sobreproducción, que hace que haya un margen cada vez más pequeño por cada coche y que tengas que buscar maneras de venderlos. Expansión continua del mercado, diferenciación de la marca del lado, irme al continente que está en vías de desarrollo a vender allí mis coches. Y además, implementar mecanismos de locking, de captura de consumidores, que en el paper ya digo, se basaban en dos, que era uno, la búsqueda de la amortización. Los coches fundamentalmente se venden a particulares, porque eso implica que ya lo señalaba antes con lo del transporte público, que la lógica de consumo del coche es distinta a la del transporte público. Tú compras un coche y lo vas amortizando. Cuanto más lo uses, más lo vas a amortizar. Te interesa usarlo más. Sin embargo, el transporte público, cada vez que lo usas lo pagas, lo usaré cuando me haga falta. Ya tenemos un mecanismo que te hace pues, ir consumiendo coche. Y además ir metiendo, que es esto también, prestaciones complementarias. Pues que el coche además pues, te sirva pues, de ocio, te sirva pues, para ir al autocine, quiero decir que son cosas como muy anecdóticas, pero que es una estrategia de mercado. O sea, al final el coche no te sirve solo para moverte, te sirve siempre pues, para además, tengo un maletero grande, me sirve para moverme y hacer la compra, que igual en bici no la puedo hacer. Bueno, pues esos son ejemplos de servicios adicionales que se van poniendo y que al final pues, te hacen que para hacer la compra siempre tengas que ir en coche. Por poner un ejemplo un poco bobo, pero que está ahí. Me detengo porque en el caso local de Valladolid es relativamente relevante, me parece que viene a cuento, en estas implicaciones de la dependencia del coche, además en que se traducen a otro nivel. La influencia política viene en gran medida pues, porque las industrias del automóvil permiten el desarrollo regional. ¿Qué pasa? Que el desarrollo regional no se da nunca aislado. El desarrollo regional, en la economía política en la que vivimos, se da en un contexto de algo que los geógrafos llamarían críticos, como David Harvey o Neil Smith, llaman el desarrollo desigual y combinado. Todas las regiones se desarrollan a la vez, pero si tú te desarrollas como exportadora de materias primas y tú como productora de vehículos, hay un desarrollo desigual, hay una relación de dependencia de uno del otro y además distintos tipos de empleos, con muchos empleos que produzca la industria del coche, no son los mismos el que extrae el aluminio para las chapas que el que la pone encima, que se dedica también en el sector del automóvil a financiar la venta del vehículo. O sea, son desarrollos desiguales. Y además encaja muy bien con una lógica que se ha desplegado en las últimas décadas, que es la financiarización de la economía. Tanto macro, tanto que bueno, pues todas las industrias vayan a bolsa y eso implica unas lógicas de finanzas puras, como micro, o sea, como que los consumidores tengamos que vincular esa necesidad de amortización con que hemos financiado nuestros vehículos, porque los vehículos cada vez más se venden a crédito, hasta el punto de que son más baratos si te los dan a crédito que si no. Y todas estas cuestiones redundan en que hay una vinculación, y lo vamos a ir viendo, entre la existencia de industrias del automóvil y la formación de clases medias, especialmente donde se dan polos de desarrollo regional. Esto es algo que en Valladolid creo que nos resulta un poco cuestionable. Y como esta parte puede ser un poco obtusa, vamos a ver bastantes cuestiones relacionadas pues, con la experiencia directa de quienes habitamos por aquí. También adelantar, que cuando hablamos de la industria del automóvil, normalmente lo único que se ve y sale en prensa o sale en el Congreso es esto, que hay empleos. Es verdad, se dan empleos, pero no es lo único. O sea, hay cuestiones vinculadas a
la industria del automóvil que quedan ocultas por el discurso de los empleos y salvar los empleos, que también hay que contemplar y que aquí pues tenemos que ver. Por ejemplo, la cuestión de desarrollo regional en Valladolid. Aquí hago una pequeña nota a pie de página, pero que me ha parecido muy relevante incluir, porque la geografía económica, digamos, del Valle del Duero y de toda España está muy condicionada por la política de los pueblos de desarrollo de los años 60. Y esto es algo que tampoco aparece muy habitualmente en el discurso público, porque siempre que hablamos de las regiones españolas nos vamos a las autonomías y no vemos el origen de las mismas. Y especialmente en Castilla y León parece que es algo que siempre quienes estamos al día de las noticias o los discursos públicos, Castilla y León parece que fue una caja de restos de provincias que no querían ser una autonomía, y sin embargo cuando se pone a estudiar uno los pueblos de desarrollo se encuentra con que hay una región que coincide en los estudios que hacían con lo que luego fue Castilla y León. ¿Qué es esto? ¿Qué hay en esta diapositiva? Esto es de un trabajo que han hecho Luis Santos Ganges y un compañero suyo de aquí del Instituto de Urbanística de Valladolid, que hace un recorrido de por qué los polos de desarrollo de Valladolid y Burgos se pusieron donde se pusieron. Me pareció fascinante, lo han publicado, vamos, hace 3 o 4 meses y es una cosa que yo desconocía. Básicamente los polos de desarrollo, la lógica que sigue el régimen de Franco para poner polos de desarrollo es primero la teoría económica de la base, eso es más conocido, la idea de que tú pones una industria en un territorio y esa industria genera empleo, que promueve la construcción de viviendas, eso genera más empleo, sector terciario, concentración de gente, bulle la economía. Esto en el siglo XX ha sido una práctica muy habitual en todas las economías desarrolladas y subdesarrolladas, poner polos de desarrollo, promover que haya polos de desarrollo. Incluso hoy hay quien afirma, vamos, quien promueve esa teoría, porque bueno, pues evidentemente pues, ha resultado en muchos casos. En el caso español lo que dijeron fue vamos a poner polos de desarrollo en las regiones que consideremos subdesarrolladas. Para eso lo primero era partir en regiones. Primero, las regiones de las que veníamos, que no es del todo cierto, pero bueno, 1833, Javier de Burgos, decreto de las provincias. Las provincias es la primera demarcación moderna del territorio español, que lo buscó Javier de Burgos era una lógica funcional. Tener una capital y un territorio circulante más o menos geográficamente equidistante y que además esa capital pues tenga cierta lógica en cuanto a su tamaño, etc. Pues sabéis que Valladolid, por ejemplo, estuvo en un tris de poner que fuese la provincia de Medina del Campo, pues porque en la época era más o menos igual de relevante históricamente en cuanto a la demografía, pero bueno, pues geográficamente determinó que era más interesante Valladolid. Por poner un ejemplo, digamos, porque como esos casos, pues entre Cartagena y Murcia o entre León y Ponferrada, pues sabéis que hay ciertas rivalidades por esta cuestión, pero esta lógica de las provincias era esa, era funcional. Luego las agrupó, y aquí está dibujado esas agrupaciones que hizo, que fueron más bien descriptivas. Lo chocante es, 130 años después, cuando se empieza pues, el primer congreso sindical, digamos es la instancia que tenía que hacer esta regionalización para ver qué desarrollar, hace una partición, hace el Cantábrico, Noroeste, Levante, Castilla y León, no sé qué, y aquí empiezan a hacer ya estudios, a ver dónde ponemos las cosas. Otro técnico, aquí el gobierno cogió una consultora, y este técnico lo que determinó es, bueno, pues vamos a hacer las regiones ya con índices más económicos. Y Castilla y León resulta que seguía existiendo. Lo que utilizaron de esta ponencia fue para decir que, bueno, que aquí, ¿qué regiones están subdesarrolladas aquí? Galicia, las Castillas, Aragón, Extremadura y Andalucía. El Levante y los del norte están desarrollados ya, los excluimos. Madrid se excluyó también porque de hecho había un plan de descongestión de Madrid, que sus polígonos se fueran fuera, y Badajoz tenía un plan de desarrollo específico. Quedaron estas regiones de dentro. Cogieron eso que era Castilla y León y Andalucía y lo partieron, y aquí ya entran los motivos un poco más, bueno, es que nos interesa que haya uno en Valladolid y otro por la zona, porque se portaron muy bien hace 30 años y tal. Y de hecho, el polo de desarrollo que iba en Aranda de Duero, que se aprobó que fuera en Aranda de Duero, de un día para otro, cuando tuvo que pasar por las manos del jefe del Estado, pareció que eran Burgos. Se entiende que eso fue una decisión puramente política, era un régimen en el que había actos políticos que no estaban sujetos a control administrativo, y este fue uno de ellos. Y eso implicó que hubiese un polo de desarrollo aquí en Burgos y otro en Valladolid. Aunque en principio la lógica económica de la geografía económica que habían estado estudiando decía que tenía que haber uno, digamos, para todos. Y esto es lo que da pie a que haya el polo económico de Valladolid. Y este es el razonamiento, digamos, un poco al que se llega. Ahora, Valladolid era una chufana porque querían que tal. Bueno, Valladolid, durante los años 50, ya recibe un par de industrias importantes, Nitratos de Castilla, Nicas, la empresa nacional de aluminios, Endasa, que ahora está, vamos, ahora es Biefesa, y donde estaba Nicas, ahora está entre Pinares, ahí en Santovenia. O sea, ya había industria.
había industria del automóvil ya, o sea, en el año 59 aparece FASA, unos años después aparece SADA, FASA ahora Renault, SADA ahora es Iveco, y ya antes de esto de los polos de desarrollo había una cierta vinculación de apoyo desde los del régimen a estas industrias. Esto es una visita del jefe del Estado en el año 59 a la fábrica de automóviles que utilizaba la patente de Renault, FASA. 20-30 años después, el jefe del Estado pues, visita lo que ya era una fábrica, digamos, de Renault, del grupo Renault, que seguía siendo FASA, pero era el grupo Renault. Ya era polo de desarrollo esto, ya existía el polo de Monagargales, etc. Esta foto me gusta porque es un soldador, que es uno de esos puestos, un soldador de chapa, que es uno de esos puestos que se ha perdido prácticamente en todo el sector del automóvil. Y digamos que, hablando de influencia política, no perdamos el punto, 40 años después, pues el siguiente jefe del Estado sigue visitando la fábrica de Renault Valladolid, pues porque no deja de ser un activo que configura la territorialidad del Estado y en particular del Valle del Duero. Bien, he hecho igual demasiado paréntesis con esto, pero creo que era relevante ver esta idea de la industria del automóvil cómo es capaz de provocar desarrollos regionales, porque aquí tenemos un caso bestialmente claro, y bueno, si no hablamos nosotros de él, pues el León no van a hablar. Pero también provoca esto de los desarrollos desiguales y combinados, que en el último siglo ha terminado por producir el mundo, digamos, de la globalización. Esto es una figura que no se ve bien, pero que parece bastante intuitiva, que es cómo un coche está formado por un montón de piezas que se producen a lo largo de todo el mundo. El sistema de ventilación es sueco, la dirección es de Estados Unidos, el aire acondicionado es francés, los altavoces alemanes, el pedal es de Estados Unidos, pum, 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 y esto genera cadenas globales de valor, interrelacionadas entre sí, que además especializan las regiones. Aquí tenemos unas fábricas de coches y de camiones y otras de ruedas, pero hay otros territorios, por ejemplo Burgos, que tiene Antolín, que hace pues, otro tipo de piezas, hace las puertas. Y bueno, pues ¿dónde hacen, digamos, dónde extraen el petróleo para sacar los plásticos que van en, pues sabemos más o menos dónde están los yacimientos de petróleo a nivel global. Eso genera una geografía económica global que tiene consecuencias políticas, claro. Y esto de las cadenas globales de suministro, creo que también somos bastante conscientes de ellos, o por lo menos lo hemos sido este año, con esto de los semiconductores. O sea, los semiconductores son unos componentes o unos materiales claves en todo el proceso de producción, que no se producen aquí, por supuesto, y que en el momento de que hay fallos en la cadena de suministro, obligan a parar plantas enteras. ¿Qué decir? O sea, sí, en Valladolid se fabrican coches, pero no se fabrica todo lo del coche. Idea básica. Y la última parte, de la que veíamos que todo convergía, es la idea de cómo el coche, o la industria del coche, es capaz de vincularse con la formación de clases medias, o sea, modificar la estructura de clases de una sociedad en una región particular, lo cual es bastante decir. Saco este gráfico de un libro muy recomendable, que es El efecto clase media, crítica y crisis de la paz social, de Manuel Rodríguez, que, como digo, el libro es muy recomendable y esta gráfica pues igual no le hace justicia, pero me parece muy clara, que nos pone dos polos, bueno, pues haciendo una clasificación sociológica de las clases, entre proletarios y clases medias, entendido proletario como el que solo tiene su fuerza de trabajo para vender y vive al día, un jornalero que lo que cobra lo come, pongamos el ejemplo radical. Y la clase media plena, que es aquella clase media que sí vive de su trabajo, pero tiene un convenio que le dice vas a cobrar tanto, además tiene su casa hipotecada y no le van a echar salvo que no pague en X meses, tiene un seguro, no un seguro de salud, tiene una seguridad social que le va a atender en cualquiera de los casos y no le va a cobrar, hay una serie de mecanismos de integración que permiten decir que, bueno, que tú vives de trabajar, pero no solo de trabajar, mañana no te vas a morir de hambre si mañana vas a trabajar, vas a estar de baja, hay maneras de provisión, etc. Pero claro, esto no es estanco, o sea, no una sociedad llega a tener clase media y eso se queda para siempre. Y la clase media no se forma de un día para otro por decreto. La clase media hay una serie de mecanismos que permiten que se forme, como la acumulación patrimonial, o sea, tener coche o no tener coche, de hecho eso es tan evidente como que te lo puedan embargar o no. La estabilidad de la formación profesional. Esto en la industria del automóvil es algo que ha conseguido en muchos sectores y por eso ha producido desarrollos regionales, porque ofrece trabajos en principio muy estables. O lo ha sido durante décadas. Inversión escolar, aquí en la Escuela de Ingenierías Industriales, que hay una industria del automóvil en esta ciudad, quienes hayáis pasado por estas aulas sabréis que tiene cierta influencia. O sea, yo aquí, cuando yo estudié en quinto, la asignatura de motores era de motores de Renault, que ni bien ni mal, o sea, evidentemente tiene una influencia y eso viene pues, de que a la industria le interesa que haya profesionales cualificados y aquí estamos algunos profesionales cualificados por esta escuela. Y luego, bueno, la eficacia del capital heredero, que eso es, no tendría tanto que ver con este desarrollo regional. Pero como digo, la clase media no es un objeto estable,
no está siempre, para siempre ahí. Hay factores que llevan a un proceso de proletarización, o sea, que la clase media se descomponga. Como por ejemplo, que el endeudamiento lleve a la pobreza en vez de a la acumulación patrimonial, la precariedad laboral, que las cualificaciones se vuelvan nulas o obsoletas, que si yo era soldador, ya eso ya no me valga de nada, porque ya los sectores sí que eran los soldadores. Y luego ya que además pues haya quiebras de la estructura social básica, que ahora mismo es la familia nuclear. Para ilustrar esto me he quedado con una viñeta que salió en 2017 de la sección del GT de Renault, que nos comparaba cómo eran los faseros, o lo que ellos llaman renoleros, los faseros del 76 y las huelgas, cuando digamos, estaban en ese tránsito de proletarios a clase media, peleando por sueldos dignos, por una seguridad social, porque las calles estuvieran pavimentadas, por poner ejemplos de los años 70, al año 2017, que la gente ya pasa y está el torneo de pádel y a la cesta de Navidad, y bueno, pues sí. Claro, esto tampoco hace justicia, porque en Renault, en 2017, pues sí, había, digamos, una clase media acomodada, pues de trabajadores indefinidos que cobran mejor que los de metal de la provincia, bueno, lo que queramos, que no dejan de ser trabajadores por ello, pero además tenemos en Renault pues una bolsa gigantesca de trabajadores temporales, 6 meses más paro, de personas en formación, vestidos de amarillo. Quiero decir, se dan los dos procesos más o menos a la vez, lo cual es llamativo. ¿Cuál es la cuestión, por lo menos, que podemos ver en Valladolid? Y quienes lo conocemos de primera mano también lo podemos, digamos, avalar. Que esto lo que hace es fraccionar la sociedad, o sea, generar desigualdades entre quienes están temporales y van a estarlo de manera a largo plazo y quienes han conseguido un nicho de estabilidad y van a estar estables ya, tal. Yo soy funcionario, digamos que estoy muy aquí, pero otras personas, bien sean porque son migrantes, bien sea porque son jóvenes, se quedan aquí dando vueltas en la proletarización, en la precariedad, en tener que conseguir cualificaciones cada vez nuevas, hacer un máster nuevo tal, que evidentemente estratifica la sociedad. Aún así, creo que tiene sentido incluir que hay una relación entre la recomposición social de las clases y la formación de clases medias con la industria del automóvil. En Valladolid lo hemos podido ver. Pero me parece que esta caracterización se queda un poco coja porque parece que da fotos fijas. Digamos, el coche implica influencia política, el coche implica que haya clases medias. Sí, pero también hay una dinámica interna que era este cuadro que veíamos de características fundamentales, que he pasado un poco de puntillas por él porque ahora íbamos a aterrizar en él de lleno, que es que hay una carrera loca en el sector del automóvil pues por competir, por conseguir más automatización, por bajar, digamos, el coste unitario y por pegarse por, digamos, los beneficios que da el sector. Esto lo que produce es una lógica dinámica, o sea, hay una dinámica en el sector. Y además induce una situación de crisis. O sea, el sector, da la impresión, y no da la impresión, o sea, y aquí también habría para respaldarlo, está como una especie de crisis permanente. Esa crisis, tal y como la caracterizaban estos autores, pues es por pelearse por unos márgenes de beneficio decrecientes. Aquí voy a empezar a utilizar figuritas de estas, que son diagramas causales propios de la dinámica de sistemas. Yo, como me presentaba, vengo un poco del grupo este de economía, energía y dinámica de sistemas, y la dinámica de sistemas pues es una técnica, bueno, no voy a entrar mucho en ello, pero digamos de análisis de sistemas complejos, y esto pues es una herramienta que permite pues, de manera muy intuitiva relacionar cosas que se favorecen o se desfavorecen. Cuando hablábamos de que el sector del automóvil está en crisis, pues se nos habla habitualmente pues, de esto. Pues tú tienes, por ejemplo, un montón de coches fabricados, un montón de coches vendidos, pero eso te puede producir una sobreproducción. Cuantos más coches fabricas y menos vendes, más sobreproducción hay. Eso crece la sobreproducción. Que vendes mucho, baja la sobreproducción. Que hay mucha sobreproducción, baja el margen de beneficio. Porque tienes que bajar los precios y el coche al final, o sea, al final la media, si a la mitad del tiempo tienes un montón de coches en stock que no vendes y tienes que bajarlos de precio, al final el margen de beneficio te va disminuyendo. Claro, si hay muchos coches vendidos, aumenta la competencia, aumentan las mejoras técnicas, eso hace que aumente los coches que se venden, etc. Esto digamos que es la visión superficial. Yo voy a entrar un poquito más en analizar de dónde viene esta crisis y hablaremos de la tasa decreciente y de la tasa de ganancia, que es un concepto un poquito más obtuso y que implica incluir en el análisis del sector del automóvil otros factores, como los factores productivos que operan en él, la idea del valor unitario. El valor unitario al final es lo que vale cada una de las mercancías que produce el sector, y eso tiene relación con la tasa de ganancia del sector, como sector.
No me detengo mucho en cada uno de estos apartados. Yo, vamos, cuando hable de estos elementos, mi manual, bueno, no manual de referencia, me estoy apoyando en el libro Capitalismo Terminal de Corsino Vela, por un libro, digamos, relativamente accesible y actual y no en una Biblia decimonónica, no miro a nadie, que nos explica un poco pues, cómo se ha ido dando esto y qué significa pues, que hay distintos factores compitiendo, invirtiendo cada vez más en capital, lo que hace que haya una mayor automatización, lo que hace que el valor unitario de cada una de las mercancías disminuya, la tasa de ganancia disminuya, haya crisis, haya despidos, los despidos hacen que los coches tengan cada vez menos valor, y esto son ruedas que se retroalimentan. Como veis, no tienen tendencia a estar del todo estables. Esto yo lo dejé correr. Y esto tampoco es que sea súper fiable, porque esto es más o menos. O sea, aquí, en realidad, las relaciones entre elementos, en la realidad, hay retrasos, hay distintas cualidades, hay distintas... Bueno, esto, quienes hacen modelos de la realidad, pues esto es una aproximación un poco burda, pero que quiero, lo único, dejar aquí reflejado la existencia de factores de fondo que no son solo que hay mejoras técnicas y que el margen de beneficio, sino factores estructurales del sector que hacen que esta tasa de ganancia provoque crisis y eso provoque una crisis permanente en el sector. ¿Pero el sector está en crisis? Pensamos que sí. El sector entró en una crisis en los años 70 y desde entonces ha ido huyendo hacia adelante. La crisis de los años 70 se da en paralelo, no en paralelo, viene causada y es consecuencia de la crisis del petróleo en los años 73, años 79, que eso hace que bueno, pues haya un shock mundial de insumos, hay un shock mundial económico que provoque además una elevadísima conflictividad laboral, que esa conflictividad laboral tampoco viene de la nada, viene de que ahí los trabajadores tenían un enormísimo poder de capacidad de parar una fábrica porque se reunían y decían paramos y paraban. No había mecanismos de mediación, digamos, en la mayoría de los países. Pongamos aquí el caso, en Valladolid, pues estábamos en una dictadura y la huelga pues era en la mayoría de los casos ilegal y la huelga se hacía pues a las bravas y por eso las huelgas de los 70-76 pues eran ocupaciones de fábrica muy violentas y muy duras, pero que reflejaban una grandísima conflictividad laboral y por supuesto esto no era lo único en el mundo, ni en Europa, en Italia, en Alemania había una conflictividad también laboral también desatada. Y sin querer entrar mucho en ello, lo que me parece más importante es cómo salió el sector adelante, porque el sector, en principio, sobrevivió a los 70. Sobrevivió a través de 3 estrategias, de 3 ejes. La reorganización del trabajo, la automatización y la segmentación de actividades. El sector del automóvil fue pionero en estas 3 estrategias de readaptarse para poder, primero, romper la capacidad de ese poder de parar las fábricas que tenían los trabajadores, y segundo, hacer frente a la crisis del petróleo y a los cuellos de botella que había evidenciado en la economía mundial de los años 60-70, digamos de los 30 gloriosos. ¿Qué significa reorganización del trabajo? El HIT, el Just in Time, el LM, el Lean Manufacturing, la dinámica de trabajo por grupos de trabajo, un poco como comandos. Estos son todo novedades, digamos, la introducción de la logística hasta la misma cadena de montaje, la reorganización de trabajo a través de la competición, digamos, entre grupos de trabajo semiautónomos, que son novedades que no existían antes y que permiten, digamos, controlar mucho más el proceso de trabajo hasta el milímetro. La automatización no hace falta describirla mucho, o sea, que los soldadores que veíamos en la foto se han sustituido por brazos robóticos que sueltan chispas, es evidente. Y la segmentación de actividades, subcontratación, deslocalización, externalización, es una estrategia que aparece aquí, y que bueno, pues lo hemos visto lo que ha supuesto a lo largo de estas décadas en todos los sectores. Claro, cada una de estas estrategias también se ha ido enfrentando a nuevos límites y eso lo que evidencia es que bueno, pues se salió de la crisis del petróleo, pero es una crisis que ha seguido reproduciéndose, por eso los grupos automovilísticos se van fusionando, desfusionando, hay una competencia brutal en el sector y aunque evidentemente crisis no significa extinción, o sea, crisis no significa que el sector desaparezca, significa que está obligado a reconvertirse. Esa continua reconversión es lo que estamos viendo desde hace varias décadas. Primero, porque aparece, por ejemplo, el extremo poder de elementos incontrolados, se llama. Porque tú dices, segmento las actividades y su contrato tal. ¿Qué pasa? Pues que luego una planta de 500 trabajadores es capaz de pararte la planta de Renault, de Dacia y de, vamos, capaz de pararte la planta de Valladolid, quiero decir, que fabrica los motores de Renault, de Nissan, de Dacia, de Mercedes. Con una huelga de 12 días de 500 tíos, que en principio aquí estaba controlada la producción y no había un clima de tensión laboral. Pero
Lo segundo, la debilidad en las cadenas globales de suministro. Esto es un ejemplo, yo creo que hemos visto todos de manera reciente. Como un barco es capaz de paralizar la producción mundial de no sé cuántas cosas durante semanas y producir un shock de estos que te revienta la organización del trabajo que tú tenías planificada para evitar tener stocks y el coste que te supone tener stocks, es decir. Y luego está la cuestión de la reconversión técnica del sector. Llamado reconversión técnica a la obligatoriedad o la necesidad del sector de reconvertirse y pasar a tener motores de otras tecnologías que no consuman básicamente derivados del petróleo. Destaca la electrificación, pero también está la cuestión de los coches de hidrógeno y etc. Claro, esta nueva limitación parece que es exógena completamente al sector. Parece que es como, esto es una imposición de la ONU, que nos ha dicho que el cambio climático tal. Bueno, realmente el sector demanda también de independizarse de que sus productos, sus coches, estén vinculados a cadenas globales de suministro de petróleo que los hacen funcionar y que los hacen menos atractivos que un coche eléctrico que igual funciona con un combustible que es más barato. O sea, al final la lógica de la competencia también se impone a este nivel y la reconversión técnica del coche se está dando pues porque es una estrategia de mercado más. Yo qué sé, hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, me parece que estaba diciendo que había que eliminar todo el parque de vehículos anterior a los 10 años. Claro, el presidente del PP precisamente no representa una fuerza política que parezca muy pro electrificación, pro verde, pro cambio climático, o al menos no se venden así. Sin embargo, había aparecido con un discurso durísimo en ese sentido. Claro, ahora el viento sopla en esta dirección. Ahora se está viendo desde la industria del automóvil que esto ya no es solo una cuestión de supervivencia, sino que es una cuestión de crecimiento de mercado, de posicionarte en un mercado mejor, etc. O sea, ya hemos pasado de ese punto de resistencia absoluta y de que el coche eléctrico es no vale para nada, a no, ahora vamos a invertir en esto. Y en esto me voy a detener un momento, en esta cuestión de la reconversión, porque evidentemente pues, estamos hablando del coche, pues ahora mismo hay que hablar de esto y hay que ver lo que está suponiendo. Me paro en lo que supone la electrificación a nivel global y lo que es posible y previsible que pueda suponer. Y aquí me apoyo en trabajos de la gente de mi grupo de investigación, hablo de mi grupo de investigación, que se me ha presentado como tal, y son dos trabajos del año 2020, los límites de la descarbonización en el sector del transporte, de Ignacio de Blas, Margarita Mediavilla, Íñigo Capellán y Carmen Duce, y un trabajo que ha salido hace 2 semanas de Daniel Pulido y no sé si algunos autores, estaba también Fernando Frechoso. Bueno, luego puedo dejar las referencias a quien queráis, pero vamos, esto es bastante actual y por supuesto en el blog del grupo de Economía, Energía y Dinámica de Sistemas está todo referencial. ¿Qué nos dicen estos estudios? Hacen modelos globales de dinámica de sistemas y para evaluar escenarios de manera muy parecida como lo hace el IPCC, por poner un ejemplo de referencia, en los que se evalúa pues, qué supone pues, un escenario de electrificación absoluta, las emisiones de efecto invernadero quedan más o menos, el crecimiento económico sigue más o menos, aunque no al mismo ritmo que veníamos, se mantiene al alza, y el consumo de combustibles fósiles pues, decae, pero no decae tanto como en un escenario radical que plantea que es el de decrecimiento. La economía se contrae, pues digamos, al 30% de la actividad económica actual, eso permite llegar a objetivos de emisiones y eso supone que haya una caída del consumo de emisiones, o sea, de combustibles fósiles, pues también radical. Luego, pues bueno, nos enseñan un poco con qué vehículos se haría eso y qué supone eso. Me parece muy relevante no tanto esto, porque esto parece que da a entender, bueno, pues lo que hay que hacer es decrecer, como esto otro que ha sacado Daniel Pulido y compañía más recientemente, que es que aunque se decreciera, aunque estuviésemos en el escenario de crecimiento, el níquel, las reservas que se conocen en 2040 estarían para acabar. Pues hay un cuello de botella en los materiales mineros que hay que tener para poder electrificar el transporte y llegar a estas... Esto es una gráfica de emisiones por tipo de combustible, pues en 2050. Pues esto sería lo que quemarían los vehículos de cada tipo. Bueno, pues para llegar a este nivel de tal, habría que acabar con el níquel, lo que supone una imposibilidad técnica, tal y como está la situación hoy en día. Evidentemente, de aquí a 2040 puede haber un prodigio técnico que permita no necesitar níquel ni otros recursos que también se prevé que puedan tener una merma importante. Una merma en un recurso supone que se detrae de los electrodomésticos, se detrae de las televisiones, se detrae de otro tipo de sectores. O sea, esto no es simplemente, sí que hay, no. O sea, eso supone que se eleva mucho el precio, tal.
la reconversión técnica del sector del automóvil no es tan sencilla. Y aún así, ¿dónde estamos? Esto es una gráfica de coches vendidos en todo el mundo, bueno, los de estadista, que los sacan de la Organización Mundial del Automóvil. De 2005 a 2021 hay una tendencia que parece que hay un pico en 2017. Evidentemente en 2020, la pandemia, la tal, sí, pero en 2021 parece que, de hecho en 2020 pasó que en la segunda mitad del año hubo un montón de ventas de vehículos, pero no recuperó el año, y 2021 tampoco. Parece que hay una curva descendente de las ventas de vehículos globales. Mientras que las ventas de vehículos, estos son eléctricos, el crecimiento es exponencial. Bueno, pues eso quiere decir que en unos años todos estos vehículos serán eléctricos. La duda es, ¿en qué escenario estamos? ¿Estamos ante un efecto Osborne o estamos ante un decrecimiento? Esta es una figura relacionada con este escenario de decrecimiento de emisiones, de crecimiento de consumo de energía, de crecimiento económico. Y esta es una curva, pues bueno, de tuitero tal, pero que representa muy bien lo que es el efecto Osborne. El efecto Osborne es que en una transición entre una tecnología y otra hay una caída de la demanda, en lo que o sea, esto sería la curva normal de ventas de coches, creciente siempre, caen los coches de combustión y lo que crecen los coches eléctricos hay una caída de la demanda. Podemos que estemos aquí, puede que estemos aquí, precisamente en este pico y que estemos decreciendo. Esta curva azul oscura serían los vehículos eléctricos los vehículos de 4 ruedas en general, que como vemos el número de vehículos se reduce drásticamente de cara a 2050, sustituido por vehículos de 2 ruedas eléctricos. O sea, aquí modelaron que la manera de sustituir la movilidad motorizada dominante es por patinetes y espinillos de estas eléctricas. Y eso supone pues, esta disminución del consumo de energía. Yo no tengo respuesta si estamos aquí o estamos aquí. Yo lo que aporto son referencias y un poco ideas de fondo. ¿Por qué? Porque todo esto lo que no cuestiona es esta interrelación. Igual no lo habéis visto antes, esto bueno, es un poco los elementos que hemos ido viendo que explican por qué somos dependientes del coche, o sea, por qué el coche produce dependencia de sí mismo. El coche, como decíamos, supone una competición con el transporte público, hay una cultura del coche, tiene un uso de suelo, unos patrones de uso de suelo determinados vinculados a sus infraestructuras y además la importancia de la industria del coche es determinante, porque además tiene importancia política. Y yo he intentado representar todo esto pues, con uno de estos gráficos que ya digo que me gustan a mí y que lo que vemos es un sistema caótico, o sea, un sistema caótico tampoco del todo, porque hay unas retroalimentaciones que son muy fuertes. Esto sería la retroalimentación que se da más a nivel local, las retroalimentaciones, pues como que hay infraestructuras del coche, usos de suelo que se dispersan, otros modos que se ven muy perjudicados de que hay un gran parque de vehículos, y además eso hace pues, que haya más demanda de coches, que se vendan más, y esta sería la parte de la producción, con el diagrama este que hemos visto antes que incluye la crisis, y aquí en esta figura vais a ver que va como oscilando, o sea, de repente sube la tasa de ganancia y el valor unitario crece, de repente vuelve a haber crisis y bajan los trabajadores, tal, bueno. Yo de aquí, como digo, esto es un esbozo, pero que da a entender que hay relaciones estructurales que hacen que seamos dependientes del coche. Y esas relaciones estructurales no son locales, solo de que es que necesito el coche para ir al pueblo, no, es que afectan a la economía global. Y eso hace que, bueno, pues que cuando hablamos de tomar medidas en el sector del automóvil, pues no sea tan sencillo. Y aquí viene, ya voy cerrando, algunas conclusiones que pretendo sacar con esta ponencia, que lo que quería arrojar era si existe una dependencia del automóvil, qué características tiene y por lo tanto qué margen de intervención se tiene cuando, por ejemplo, se habla de hacer políticas públicas del coche. Esta viñeta a mí me hizo gracia, particularmente porque es algo que usamos mucho, está de aquí para allá, en la teoría de la movilidad y tal, porque en el espacio público 33 personas ocupan esto y 50 personas en un bus esto y en bicicleta esto y andando esto. Y dicen, claro, y en bicicleta en un tándem esto, y en 40 coches esto, y en 6 autobuses y 33 coches esto. O sea, que sí, que la racionalidad dice esto, pero el sistema no funciona así, el sistema funciona así. Entonces, tú puedes decir, es que es más racional hacer esto desde el punto de vista de las políticas públicas y te enfrentas a que estás aquí, tocando aquí y el resto de tus retroalimentaciones te están comiendo. Y eso, yo lo llamo la insuficiencia de lo racional por esto, porque aunque tengamos un punto de vista muy parcial de que esto es racional,
esta elección es racional, lo cual nos remite también a las explicaciones de la ingeniería de movilidad o de la microeconomía. Hay un sistema que te está incluyendo, absorbiendo y determinando. En nivel de políticas públicas, eso hace que tú tomes políticas públicas que acaben deviniendo en fracasos. Haces una ampliación de infraestructuras de transporte público y eso igual se te rebota en que, bueno, pues los vehículos van por otro lado, pero aumentas la circulación por otro lado y no disminuyes la demanda. Y luego, a nivel individual, donde también nos vemos muy interpeladas, todo el mundo, nos vemos entre la opción de decir, soy un actor racional, tengo tanto dinero, me lo gasto como quiero. Es una opción, la opción de ser un Quijote, de yo voy en bici y llueva o nieve porque mis principios me dicen que vaya en bici, y yo, en principio, que he pasado por las dos fases, y por más que pasaré, entiendo que ninguna de las dos son, digamos, actitudes ante esto que permitan decir tal, y eso no quita lo valioso de que uno es coherente consigo mismo y hace lo que considera que tiene que hacer, o uno vota quien considera que hace lo que considera, o milita donde considera que se defienden sus principios. Pero cuando se hacen estas tomas de decisiones, bien sea a nivel público general, bien sea a nivel individual, no perdamos de vista este tipo de ruedas. Y cuando tenemos un poco conciencia de este tipo de ruedas y queremos hablar de, bueno, pues si tenemos que hacer una transición técnica, lo primero que señalo es que superemos ese fetichismo del coche del que apunté en la parte cultural. El coche pues, no es un ente que se soporta a sí mismo, es parte de un sistema. Y cuando hablamos de que es parte de un sistema, igual transformar el coche por el coche eléctrico, por ejemplo, no va a resolver los problemas del coche, va a resolver igual algunos problemas importantes, pero no va a transformar el sistema. Para transformar ese sistema, por ejemplo, el sistema de movilidad-territorio, por ejemplo, el sistema de consumo o la lógica del sector del automóvil, que están todas interrelacionadas, como he intentado hacer ver, hay que entenderlos de manera conjunta. Y aquí me remito, y tengo que hacer otro par de notas al pie de página, pues a cómo se forma el sistema eléctrico, que dando a entender que el sistema eléctrico pues no se inventa la bombilla y ya hay sistema eléctrico. El sistema eléctrico es el que es, por esto que se llamó la guerra de las corrientes, que fue una guerra comercial entre lo que fue pues eso, la Westinghouse y lo que luego fue General Electric, por ver si corriente alterna, corriente continua, por ver si en serie o en paralelo, cómo se ponían los aparatos. ¿Quién se llevó esto? Pues el señor Edison, no por especialmente, bueno, hay quien dice que fue más fortuito que no, pero sobre todo porque tenía una visión de sistema. O sea, el señor Edison decía, vale, yo he inventado no sé cuántas bombillas y no sé cuántos aparatos, pero lo importante que yo he inventado es que sé conectarlos todos para que sea lo más eficiente posible. Y tengo menos sección y tal y cual. Entonces, el sistema eléctrico se utiliza porque se utiliza como sistema. Y hay elementos clave invisibles que no son las bombillas, son los transformadores, que determinaron que la corriente fuese alterna. O sea, hay una serie de cuestiones que son muy claves en que, por ejemplo, si se quiere transformar el sistema eléctrico, los LEDs no han supuesto nada en cómo se genera la electricidad y cómo se distribuye. Y en el tema de la movilidad y el sistema coche, digamos, para prever la muerte o la transformación del mismo, pues hay que pensar un poco en el mismo sentido. ¿Qué medidas están tomando a nivel sistema? Vamos a preguntarnos cómo nace el coche. ¿Nació también como la electricidad, con un señor como Edison, qué tal? Yo aquí no lo incluyo en la presentación, pero también, como digo, un poco de nota en pie de página. Las primeras referencias al sistema de movilidad masivo de coches pues siempre se nos remiten a Forte y a Henry Ford y su primera cadena de producción que inauguró el Fordismo. Pero Estados Unidos no tenía un sistema, o sea, en los años 20 en Estados Unidos no se genera una clase media porque la gente empieza a comprar coches y a funcionar con ellos. Es en otro país en donde se ve que esto de la movilidad motorizada hace mucho país y permite la movilidad de amplias capas sociales y que hace falta una red de carreteras potentes, la llamaron la Reichstun Autobahn, y además un tipo de coche universalizable, con 5 plazas, esto es el que luego fue presidente, bueno, líder, Führer en concreto. Dijo 5 plazas, máximo 100 km por hora, 7 litros a los 100 km, estos son los parámetros de diseño, ingeniero, diseñemelo. Hicieron una empresa estatal que se llamó Los Coches del Pueblo, la Volkswagen, y con eso pusieron las bases para formar un sistema de transporte, autovías, más coches pensados para la mayoría social y a funcionar. Bueno, luego una guerra que se interrumpió, pero según terminó la guerra se pusieron a fabricar escarabajos en Alemania, especialmente en Alemania Federal, y fue la demostración de que el sistema que se había ideado en esos años 30 funcionaba como una máquina. Y aquí he pegado directamente un párrafo entero de un texto de un colectivo alemán, por la relevancia de esto que estaba contando, que se llama El fin del automóvil. No, sí, se llama El fin del automóvil, el párrafo se llama también El fin del automóvil, que tiene relación con esto, que viene a decir, permíteme que lo lea, estamos a 2 minutos de terminar,
La relación entre el salario de un operario de automoción y el precio de un coche nuevo ha permanecido más o menos invariable desde 1914, la época del modelo T de Ford. Un coche cuesta lo que cuesta el salario de un año. Lo que ha subido de forma exagerada son los costes de mantenimiento y conducción, seguros, impuestos, combustible, tarifas y tickets de estacionamiento, peajes. El Estado emplea la mayor parte de los ingresos generados por la recaudación de estos impuestos en la estimulación de la venta de coches, a través de venta directa, policía, ejército, bomberos, ambulancias, instituciones o de subvenciones, vehículos de empresa, ayuda económica para trayectos de coche al trabajo y viceversa. Menos de la mitad de los coches vendidos en Alemania son comprados por los consumidores de a pie y entre el 60 y el 80% se compran a crédito. Pero los créditos baratos solo han estabilizado temporalmente la venta de coches. El número de matriculaciones de coches nuevos se ha extendido más del 9% entre 2006 y 2007 y un 20% entre 2008 y 2009. Esta caída se acentuará a pesar de las subvenciones estatales como el plan ABRAC Premium. Alrededor del 75% de la producción de coches en Alemania se exporta, pero fuera la demanda de coches cae aún más rápidamente, especialmente en los países en los que las empresas pagan sueldos proporcionalmente más bajos, como Polonia. La estrategia de bajo costo se muerde la cola, ya que menos gente puede permitirse el lujo de comprar un coche. Esta tendencia se intensificará cuando empiecen a hacerse realidad los despidos masivos dentro de la industria de la automoción. Bueno, este párrafo es un poco apocalíptico y está escrito en 2009. ¿Lo voy a señalar? No se ve. Claro, 2009, mega crisis, y estos profetas del apocalipsis preveían el fin del capitalismo y del mundo. Yo no lo preveo, ni lo preveo a corto plazo, ni creo que sea automático por estas tendencias que se dibujan. Lo que sí que dejo aquí, y con esto termino, es la idea de que si el coche forma parte de un sistema y es intrínseco a él, es este tipo de tendencias las que pueden modificar ese sistema. Y esto es en doble sentido. O sea, las dinámicas internas que permiten la producción y circulación de automóviles son las que permiten que haya una sociedad que los consume y que esa sociedad se modifique o que este sector se modifique va a tener implicaciones en doble sentido. Entonces, me parece muy relevante tener en cuenta en ese punto de bifurcación en el que estamos ahora mismo en el sector del automóvil, hacia dónde nos vamos a dirigir, para poder entender hacia dónde se va a dirigir la sociedad que tiene coches por sus calles. Y con esto termino, muchas gracias. Termino con una foto de Arroyo de la Encomienda, aunque no lo reconozcáis. No he dejado hablar a nadie, ni tampoco he visto que levantéis mucho la mano, pero bueno, si queréis hacer un poco de coloquio, de preguntas, ahora igual es el momento. Sí, por empezar, ¿tú cómo ves la política de transporte público que se está haciendo en Valladolid? Mi visión particular, parcial. Yo veo que es una política parcial, aunque ambiciosa. Es una política que, como digo, sí que tiene en cuenta bastantes de las retroalimentaciones que se han puesto sobre la mesa, por lo menos de la parte local. Si vemos la parte local y las infraestructuras tal, se está haciendo una apuesta brutal por modos alternativos, bicicletas públicas, autobuses, incluso cercanías, y eso pues puede revertir alguna de las retroalimentaciones del coche. Pero claro, no es capaz de competir con que ahora venga una oleada de vehículos eléctricos, por ejemplo, que sean súper competitivos, y eso implique que la gente quiera aparcar en el centro. Entonces, yo veo que es una política, digamos, acertada dentro de las competencias locales, porque al final también, por cómo es la situación, pues uno tiene las competencias que tiene, pero que puede no ser exitosa. Y eso, bueno, pues lo veremos. En ningún momento, me he perdido la primera parte de la presentación, pero en ningún momento se plantea la economía, puestos de trabajo, etcétera, que plantea una alternativa a ese uso del coche. En Holanda se puede ver, en otros lugares se puede ver. No lo he planteado. O sea, no he planteado escenarios alternativos. Me he metido de cabeza en lo que supone el coche, la dependencia del coche, además con ejemplos muy locales. No he hecho ni contraescenarios, ni como veis, tampoco he hecho desiderables. Ni la política que hay que adoptar es esta. He intentado contenerme, no tanto contenerme como demostrar mi ignorancia al respecto. O sea, no sé qué hay que hacer, ni tengo fórmulas mágicas y por lo tanto no las puedo ofrecer. Por ir un poco más a esta cuestión, sí, efectivamente, o sea, hay otras posibilidades económicas que es un poco, tiene relación con esto otro. Tú puedes ir a nivel local y decir, bueno, vamos a mitigar la dependencia del coche a nivel de los trayectos locales. O puedes ir a otra pata de, tenemos una economía muy dependiente del sector del automóvil a nivel global. Si vamos sustituyéndolo por otro tipo de sectores, en principio esto debería mitigarse y que el coche se quede para ambulancias y coches de bomberos. Bien, son alternativas, lo que pasa es que hay dinámicas que por mucho que... O sea, hay dinámicas de mercado y hay dinámicas de poder político al final también, que reproducen y retroalimentan que el modelo de Ámsterdam pues no sea escalable, porque no es escalable pues para otro tipo de geografías, por ejemplo, y puedo pensar en las geografías despobladas de la península ibérica, que
demandan de coches, de infraestructuras viarias, y a corto plazo no se le ve alternativa. El ferrocarril es una alternativa, pero no, no está en el horizonte. Por poner un ejemplo quiero decir, no lo estoy discutiendo, lo que estoy diciendo es por qué un tipo de políticas se encuentra con esa lógica estructural que la encierra en sí mismo, o sea, que no hace que sea capaz de expandirse infinitamente. Pero contéstame. No, yo simplemente planteaba, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX empiezan a crear una industria del automóvil, empiezan a construir carreteras, etcétera, etcétera. Lo mismo podría ocurrir si en este siglo hace lo mismo con el tren o con otro tipo de transportes. Además, lo que comentabas de la península, yo creo que en España es de los lugares donde hay ciudades más densamente pobladas. Tenemos como cierta ventaja competitiva frente a otros países a la hora de implantar políticas de bici más transporte, más transporte público o más tren o más lo que se quiera, pero ciudades pequeñas como Valladolid o incluso ciudades grandes, más que nadie se está haciendo, hay bastantes facilidades o hay bastantes puntos a favor para que se tome esto. Y yo ahí estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que es posible un cambio de sistema de transporte. Lo que señalo también es que ese cambio de sistema de transporte igual implica un cambio social importante, que hay que llevar parejo, pero social, de estructura de clases y de dinámicas del poder, lo cual pues hay que contemplar también, vamos, por señalar esto que vengo, vamos, por aceptar, digamos, el comentario, porque lo he acertado, pero señalar que tiene implicaciones, claro. Y sobre nuevos negocios, por ejemplo, se estaba dando un chico que vivía en otra ciudad, era alemán y estaba empezando a trabajar en los veranos haciendo turismo en bici por los Alpes, ¿no? O sea, al final se van generando nuevos negocios gracias a este tipo de... Sí, en el propio sector del automóvil ha habido en estos últimos años mucho boom y creo que lo va a haber más, yo personalmente, del cambio de modelo de uso. O sea, va a haber seguir vendiendo coches, pero ya no en propiedad. Carsari, ejemplo Blacares, no sé qué, la cooperativa está de Kiwi en Valladolid, por ejemplo, es un modelo disruptivo, es una cooperativa de consumidores que tenemos unos coches en común. Claro, eso te cambia el paradigma también, o sea, ya cambias el tipo de uso que haces del coche, etc., y lo usas de manera más instrumental y menos viciosa. Sí, bueno, pues eso también implica una serie de cambios sociales. O sea, para tener que usar el coche, tener que ir a una asamblea es una cosa que mucha gente no se plantea. Está por ver que pueda ser posible. Sí, los cambios a futuro, ¿no? Obligados, aparte de la conveniencia de mantener toda esta estructura en el sostenimiento del sistema capitalista, como está funcionando, que indudablemente es una parte de él, no se puede sacar, como tú has explicado perfectamente, no se puede sacar porque es conveniente sin que haya repercusiones en todas las demás cosas, pero posiblemente esto venga forzado por los cambios en la disponibilidad de energía, entiendo, ¿no? Entiendo que van a venir forzados, ya no solamente por intereses. O sea, que toda esta estructura de mantener la economía regional, de los polos, de no sé qué, de esto que interesa, que no, o sea, es que puede llegar un momento en que eso se venga abajo por la falta de energía. Y la sustitución no va a ser la misma por la electricidad, según dicen. Ahí yo no comulgo mucho con esos pronósticos y yo, vamos, me veo más a estos escenarios más tal, pero está la tesis, digamos, del colapso, que es la idea de, pues no llega a tiempo el coche eléctrico, mantenemos los niveles de movilidad y ahí hay un gap, un hueco que no se llena y de gente que no puede ir a trabajar, pues porque no llega la gasolina, porque se pone a 5 euros el litro. Eso es una posibilidad. Yo me parece un escenario improbable, vistas las tendencias, he visto tal, pero sí que es posible. Aún así, como digo, yo creo que a mí, yo viendo literatura y demás, creo que las posibilidades que están sobre la mesa son estas dos que indicaba. Un decrecimiento, más o menos, a nivel global, más o menos lento. El decrecimiento implica que haya zonas como Ucrania que se quedan devastadas y zonas que estamos, pues eso, sufriendo subidas de derechos, de demanda, ERTES y tal, pero al final una contracción económica es dura, generacionalmente. Y la otra posibilidad es que estemos en una transición un poquito abrupta, pero que todo siga creciendo y ventas de coches y aumente todo, porque hay una tecnología que lo permita. Yo no tengo recetas cerradas, sí que tengo más, digamos, cercanía, porque trabajo más de cerca con la primera opción, pero no soy futurólogo, no puedo decir qué es lo que va a pasar. Y por supuesto tampoco descarto ver un escenario de colapso,
semi-repentino en ese sentido, de pues de repente hay carestía, como de repente hubo una pandemia. Más que de repente, que no va a ser de repente, porque por los geólogos dicen que no es que vaya a caer la No, claro que producción de petróleo bestial, esto va a ser durante décadas, pero lo que sí es cierto es que, o sea, no va a quedar más remedio. O sea, es que el petróleo se va a acabar, porque como no se acabe, pues se acabará todo, ¿no? Pues del calentamiento, del cambio climático y demás. O sea, que eso es inevitable. Yo, por eso digo que, no sé, toda esta estructura, a lo mejor había que ir pensando en lo que decía el otro compañero, de buscar alternativas, porque el coche eléctrico tú lo ves, que puede llegar a sostener esta estructura y este sistema. Parece evidente con los números que no, pero ahí vienen transformaciones hacia que haya menos coches per cápita, otros tipos de uso y otros tipos de vehículos, como estos patinetes que vemos por la calle. O sea, es factible que eso vaya más y vaya a haber menos coches, por ejemplo. Pero bueno, como digo, yo no hago predicciones porque seguro que no acierto. Sí que es cierto que yo he leído en informes y en noticias y tal, que la gente joven ahora tienen, lo que decías tú, mucha más preferencia por compartir coche, por utilizar plataformas de compartir coche y tal, que eso al final va a acabar repercutiendo en la venta de coches y va a acabar repercutiendo en la producción, en el precio y todo. Yo creo que ahí puede ser una de las claves del cambio y está en la demanda. Si no hay demanda, no hay producción, y si no hay producción, se va todo a tomar por culo. Pero realmente lo que hay es un cambio social. O sea, la juventud lo que está es expulsada de los mecanismos de integración clásicos, no tiene trabajos estables, no tiene titulaciones que valgan, no tiene capacidad de formar hogares, como se entendían hasta ahora, y por lo tanto tampoco de coger un crédito para tener un coche en una casa que no se tiene. El cambio social. O sea, yo ahí sí que lo veo relativamente claro. En el gráfico este estamos, o sea, la juventud es, digamos, el ejemplo vivo ahora mismo, sobre todo en las grandes ciudades, de proletarización. No se puede hablar de clase media juvenil. Y si tú ves todas las estadísticas y quién alquila viviendas, los menores de 35, que hace 10 años no lo hacían. Un menor de 35 se compraba como el de 45. Ese es el cambio. Ese es el cambio que está habiendo y eso tiene derivadas técnicas. Pero el fundamental es ese. Sí. Y yo creo que no viene únicamente motivado por la proletarización que he comentado, o sea, también hay un cambio, o sea, está mucho más concienciada nuestra generación, por decirlo así, que las anteriores. O sea, mover un instrumento de, no sé cuánto pesa un coche, pero 500 kilos o lo que sea, para ir al cine, es algo que suena bastante estúpido, y probablemente lo sea. Sí, pero ahí entran las inercias de es que vivo en un arroyo porque es muy barato. Tengo que ir en coche. Claro, pero eso viene de montar carreteras. Claro. O sea, al final, pero la gente que lo ve absurdo, aún así se ve atrapada. Quiero decir, yo he venido en coche, aunque lo vea absurdo, porque tengo que llevar al crío y no puedo llevar en bici y yo y tal. Quiero decir, al final, yo que puedo compartir la conciencia, hay dinámicas que te encierran. Y a nivel sistémico creo que pasa eso y ha pasado a otras generaciones. O sea, yo no creo que la generación indirectamente pues, de gente de 40 y pico años, digo, superior a la mía, sea absolutamente bárbara con respecto al medio ambiente. Y sin embargo, hay mucho más consumo de coche. Y sí que han tenido ese punto de transición también de conciencia de la última década, yo creo. Pero bueno, ahí son las inercias. Pero hasta cierto punto, porque ellos lo veían como algo muy lejano, el cambio climático. Bueno, a alguien le tocará, a nosotros seguramente no. A nosotros ya estamos viendo que nos va a tocar sí o sí, y si alguna vez tenemos hijos, quien decida, va a sufrir bastante. Sí. Entonces, al final, esas medidas se tienen que tomar para toda la población por parte de quien se preocupa por estos temas. Sí, yo lo que digan los jefes. Sí, un Sí, poco más y ya. 5 minutos. Sí. Y si realmente al final la disponibilidad de coches particulares va a ir disminuyendo, vamos a suponer que la transición de petróleo a electricidad no consigue igualar la producción, la gente va a disponer de muchos menos coches. En cambio, la estructura que ha ido formando el vehículo a lo largo de los años no solamente es de puestos de trabajo, sino de localización, de dónde vivo, dónde trabajo, dónde voy a comprar lo que consumo, dónde llevo a los críos. Una dispersión muy grande y en cambio, y que yo no sé cómo lo verás tú, si realmente el colapsismo se confirma,
progresivo y va a haber menos coches, va a tener que mucha gente... El transporte público, ¿tú crees que va a poder suplir esas carencias con esa dispersión tan enorme? Ahí vendrán, eso está pasando ya en muchas situaciones, de gente pues, que se ve abocada pues, a tener que usar menos el coche o que es esto que estamos hablando, es una generación más joven. O sea, ahora mismo tú ves en Mapa Valladolid y la gente joven vive en Cobanesa, Parquesol, en Arroyo, tal. Esa gente joven es la que estamos diciendo que está protagonizando este cambio de mentalidades y se mueve. Quiero decir, aunque las alternativas, yo no soy, ahí, pues lo mismo, yo no soy un optimista ciego, pero la gente se busca la vida, nos la buscamos siempre y las alternativas se van a acabar dando. ¿Que se despliegue una red de transporte público que llegue, que sea igual de eficiente? Pues igual no, pero igual lo que ocurre es que hay una relocalización de actividades que eso es más factible. O sea, que por ejemplo, muchas actividades, por ejemplo comerciales, sí que se acaben desplazando y centros comerciales tipo Río Shopping pues acaban perdiendo centralidad. Que eso es que era una cosa y vamos, hasta hace unos años era impepinable, los centros comerciales iban a comer todo el pequeño comercio y eso igual es una cosa que se revierte. Por poner un ejemplo de algo que puede cambiar. ¿Cuál es el tema? Que yo no creo que esto sea una cuestión solo de voluntad, aunque la voluntad es imprescindible, y también la voluntad política, la voluntad de poner medios para que se hagan las cosas y se tomen medidas que vayan en determinado sentido, pero hay que tener en cuenta, y eso es mi objetivo con esta ponencia, que no es que haya resistencias, o que es que la gente no tal, o no hemos convencido a todo el mundo, es que hay estructuras sociales que te impiden esos cambios que sean rápidos o que sean, digamos, automáticos. Y eso es lo que yo vengo a subrayar, y eso es lo que, por eso me ato muy poco con las predicciones, o me ato muy poco con los diagnósticos claros de por dónde va la cosa. Porque lo que creo es que hay que medir mucho tanto las propuestas que se ponen sobre la mesa como contra qué se enfrentan. Y generalmente me parece que se tiene muy poco en cuenta el contra qué se enfrentan las cosas. Vale, eso es la Biblia. Es la lluvia. No sé, ¿hay algún aire acondicionado o algo? La climatización. Sí, digo yo que es eso. Sí, el tema es que es eso, que es complicadísimo tocar algo sin tocar el resto. Entonces, yo creo que es más, si un poco a lo mejor lo que decíamos, cambio social, también tiene que haber voluntad política, interacción entre diferentes actores políticos. Por ejemplo, aquí la ciudad de Valladolid no puede hacer nada a nivel de, por ejemplo, área, lo que se está desarrollando un poco más el tema de la área metropolitana, sin contar con la Junta de Castilla y León, a lo mejor son entidades contrapuestas, es complicadísimo, y yo creo que no solo pasa por voluntad política, sino también por un poco que llegue un momento en el que la gasolina está a 5 euros y no pueda pagarla a nadie y digas, o aquí lo ponen autobuses o se para la fábrica, y al final es que van a tener que hacer algo de eso. Sí. Es una lección personal también, porque hay gente que... Yo, por ejemplo, yo nunca trabajar a Valladolid en autobús todos los días, pero tengo una compañera que vive en Santovenia, que está más cerca, el autobús le vale el doble que a mí. Y aún así viene, que también sería más barato, porque es 1,50 el billete, es 1,50 el billete, que si lo comparas con el precio que te vale la gasolina, no solo mover el coche, sino luego el cambio de la rueda y todo, tiene que ser más caro. Pero ella sigue diciendo que prefiere venir en autobús porque va a llegar 5 minutos desde la casa. Y al final me he reído con esto de tal porque Renault tiene un problema de aparcamientos y ha tenido que poner buses para la gente. Y tiene su ruta de autobuses, sus paradas de autobús, hizo una inversión para poner dársenas y tal. Renault, precisamente por esto, por pura congestión, porque tenía a la gente aparcando en las aceras y atropellos y historias. Se muerde la cola ahí. Bueno, pues nada, simplemente agradecer a Gaspar por dar esta charla, a todos los que estáis y las personas que se han ido por acudir. Y bueno, pues eso, remarcar también que un poco el propósito de esta charla y de las jornadas en general es un poco eso, enfatizar que los grandes retos y los grandes escenarios que se nos plantean, desde luego que no tienen soluciones simplistas o cuestiones sencillas, sino que al final pues, requieren de un cierto rigor, de un cierto estudio, y para elaborar una propuesta, si en algún momento la tenemos o no, pues evidentemente pues abarcarlo desde no cuestiones como esto está bien, esto está mal, sino de bueno, qué dinámicas van aquí, cómo interactúan, qué tiene que ver la acumulación de estos procesos, y un poco intentar también pues como que enfatizar en el papel de la juventud, también la juventud dentro de la universidad, que podemos llegar a tener un papel relevante, pues intentar
calar en este sentido común y tener un poco estas ideas. Así que nada, muchas gracias a todos.